Que Dios les bendiga, querida familia. Estamos, muchas gracias al conjunto, ¿cierto? El Señor nos está dando adoradores y está preparando un pueblo bien dispuesto para este tiempo. Eh, estuvimos hablando hace algunas semanas acerca de prepararnos, hablamos, no sé si recuerdan, estuvimos hablando de los trekking y cosas y de prepararnos, ¿eh? La semana pasada, bueno, hace 2 semanas ya empezamos, o la semana pasada, mejor dicho, empezamos un ciclo en que como decía Daniel, todos los ministerios en LIMI entienden que hay que ajustar, hay que entender, no solo de un punto de vista escatológico, profético, sino también un punto de vista de clima y de ambiente, qué tiempo se viene. Y puso en el corazón de nuestras iglesias trabajar estas temáticas de Maranata. El Señor viene pronto, preparándonos para el tiempo del fin. Yo pienso que no es casualidad que este año hemos estado hablando de la carrera, estuvimos hablando hace un tiempo atrás, no hemos estado hablando de la santidad, y justamente vienen estos temas que tienen que ver con prepararnos, porque pienso que vienen tiempos muy peligrosos, tiempos difíciles. No quiero asustarlos, pero tengo que decirles la verdad también. Tenemos que decirnos la verdad. Es cierto que el Señor nos ama, es cierto que el Señor preparó una vida eterna, nos salvó, nos ha lavado, somos suyos, pero Él también dijo que en el mundo tendréis aflicción. Y se vienen tiempos bien, bien, bien complejos. Les voy a pedir asistencia si me den eh, la siguiente diapo. Dice acá, en este pasaje, pensando en todo lo que ha sido este año y lo que me ha tocado compartir en general, que ha sido testimonial. Cuando uno comparte aquí, acá al frente, también es cosas que el Señor le ha estado hablando a uno para aplicarlo en la vida. No, no es que el primero en darse un tema es uno. El Señor le habla a uno. ¿Usted sabía eso? Que el predicador primero le habla a uno. El Señor le habla al predicador primero. Entonces, como les decía, el Señor nos ha estado llevando, ¿cierto?, hacia la santidad, la carrera, prepararnos, ajustarnos, equiparnos por los tiempos que vienen, pero también para buscar la voluntad y saber que somos del Señor, que nuestra meta es la eternidad, hijos de Dios. Nuestra meta es llegar un día a estar con el Señor, no la acumulación de bienes temporales, no un pasar bien. Por supuesto que el Señor quiere bendecirnos, eso es lo que quiere, bendecirnos, pero entender que hacernos tesoros acá no es la meta, no es la meta hacernos tesoros, sino que podamos mirar lo eterno, ¿ya? Entonces, la meta del Señor es que miremos lo eterno. De nuevo, parece que algunos no toman desayuno, no llegaron a las 10:30 para tomar desayuno. La meta del Señor es que nosotros apreciemos lo eterno. Entonces, mi meta es la eternidad, un día estar con el Señor Jesucristo. Y para eso nos queda un trecho que correr, nos queda un tiempo que pasar, y dice este pasaje de Jeremías 12:5, muy interesante: si quedas agotado cuando compite con los que corren de pie, ¿cómo vas a poder competir con los de a caballo, con los caballos? Si solo te sientes seguro en la tierra tranquila, ¿qué harás cuando estás en la densa selva del Jordán? Este es un pasaje que le da el Señor al profeta Jeremías, que tiene un interesante principio, que le dice al profeta, si no estás preparado para recibir revelación en lo poco, ¿cómo vas a entender lo macro? ¿Cómo vamos a entender cosas más profundas cuando no hemos entendido lo pequeño? Y este es un pasaje que está, o sea, un principio que está en la Escritura, de que el Señor nos quiere primero fiel en lo poco. Pequeñas revelaciones abren grandes revelaciones. Pequeñas bendiciones abren grandes bendiciones, ¿ya? Y debemos entender que Dios no escatima los detalles y cómo en los detalles Dios a veces nos prepara para grandes cosas. Por eso este versículo nos ayuda a entender, si no aprendimos a correr con los de a pie, ¿cómo vamos a correr? ¿Con los caballos? Si no hemos entendido hoy lo que Dios está haciendo en distintas pruebas, circunstancias, dificultades, ¿hay alguno acá que no haya pasado dificultad en este tiempo? Mejor dicho, en positivo, ¿quién ha pasado dificultades este último año?
Levante su mano con toda confianza, ya estamos en confianza. ¿Está pasando dificultades el día de hoy? Sí, nunca. Dije, wow, que Dios los bendiga. Las va a pasar, hijos de Dios, tranquilo. Las dificultades es parte de la vida. Yo quisiera, cierto, que no levantarme sin un problema. Eso no existe, es una utopía. Problemas vamos a tener. Por eso este versículo dice, si no aprendimos a convivir con circunstancias pequeñas, dolorosas, difíciles, hoy día y no aprendemos a gozarnos el día de hoy, ¿qué será el día de mañana? Y pensando en este tiempo que en el mundo la temperatura de la maldad está subiendo. Si no aprendimos en este día a las circunstancias, pruebas, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando la temperatura del mundo se ponga más compleja? ¿Me explico? Por lo tanto, Dios nos quiere equipar en este tiempo, ¿sabe? Para estar en contentamiento y para tener nuestros ojos pensando en lo eterno, que nuestra seguridad no está acá. Como les decía, con este ciclo Maranata uno quisiera hablar así de bien, pero nos toca esta parte de decirle, ojo, curva peligrosa, ¿cierto? Curva cerrada, derrumbe. ¿Lo ha visto en el camino? Vienen tiempos peligrosos. No subestime, no subestime el dolor el día de hoy, porque Dios nos está preparando quizás para cosas más difíciles. Se lo digo. Si no aprendimos a gozarnos el día de hoy, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando la cosa esté más compleja? Si no aprendimos y nos quedamos agotados cuando caminamos, ¿qué va a pasar el día cuando nos hagan correr? ¿Por qué le digo esto? Porque está muy, 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 muy compleja la cosa a nivel mundial y hay cosas que de repente nosotros estamos tan encasillados y no vemos que la persecución para los cristianos viene. Es una realidad del día de hoy. Quiero que me ayuden con los videos. Ya tuvimos unos problemitas, pero el Señor nos va a ayudar. Vamos a lanzar una serie de videos de 2 horas para irnos a las 3 de la tarde. Vamos con el primer video. Ponga atención. Ellos adoran mientras están siendo vigilados. Evangelizan a aquellos que quieren arrestarlos. Oran por sus enemigos y perdonan a quienes los persiguen. Esta es la realidad de más de 380 millones de cristianos que son perseguidos y discriminados en todo el mundo. Ellos son hostigados por su propia familia, por su comunidad, sus gobiernos e incluso de sus autoridades. Sin embargo, perseveran con valentía y denuedo y no dejan de vivir su fe en Jesús. ¿Y tú? ¿Te atreverías a poner en riesgo tu libertad, tus relaciones y hasta tu propia vida por amor a Cristo? Todos los años, Puertas Abiertas realiza una investigación que evalúa la presión y la violencia que nuestros hermanos en la fe enfrentan simplemente por seguir a Jesús. La lista mundial de la persecución, un ranking que clasifica a los 50 países más peligrosos para los cristianos. Esta investigación revela claramente el aumento exponencial de la presión y la violencia contra los cristianos. Con la muerte de más de 4.400 seguidores de Jesús, 69% de ellos fueron asesinados en Nigeria. Diversos lugares de encuentro, como templos e iglesias, fueron damnificados. Más de 28.000 propiedades cristianas dañadas, saqueadas, incendiadas o incluso cerradas por motivos relacionados con la fe. En los 15 países del África subsahariana presentes en la lista, el aumento de la violencia es constante y brutal. Un ejemplo es la entrada de la República del Chad al ranking 2025, como el segundo país donde la violencia más aumentó este año. Al igual que otras naciones de la región, Chad registra ataques de extremistas. Estos tienen como objetivo la vida y las propiedades de los cristianos, quienes son vistos como traidores y enemigos. El nivel más alto de persecución y discriminación que se identificó en Kirguistán, el país que más subió en el ranking, regresando a la lista por primera vez desde 2013. En este país de Asia Central se ha reportado el cierre de iglesias, un aumento de la opresión islámica y la paranoia dictatorial, obligando a los cristianos a esconderse y evangelizar en secreto. La crisis humanitaria en Cuba está empeorando.
y se han reportado nuevos incidentes contra los cristianos. Los pastores y sus familias son interrogados, reprimidos y sufren constantes amenazas. En Myanmar, los últimos 4 años han estado marcados por las consecuencias del golpe militar de 2021 y los intensos conflictos que deterioraron los derechos humanos y la estabilidad económica. Cultos y reuniones de adoración han sido motivos de retaliación por parte del gobierno. Las iglesias y propiedades cristianas son atacadas por el ejército. Con miedo, los cristianos se ven forzados a huir a campamentos de desplazados internos o se convierten en refugiados. Yemen, que ha presentado el índice máximo de presión durante años y enfrenta una guerra civil desde 2014, vio duplicarse la violencia en el último año. Con el fortalecimiento del extremismo islámico, aquellos que deciden seguir a Jesús corren un riesgo de vida, y las pocas iglesias domésticas en el país necesitan un cuidado redoblado para reunirse. A principios de 2024, el gobierno de Corea del Norte anunció regulaciones más estrictas y sanciones más severas, lo que aumentó el miedo entre la población. Por eso, no existen actividades de la iglesia en el país. Es imposible reunirse para adorar u orar, e incluso hacerlo en secreto puede ser un gran riesgo. Si son descubiertos, los cristianos norcoreanos son asesinados o enviados a los temidos campos de trabajo forzado. Cada día, los cristianos alrededor del mundo enfrentan situaciones que los obligan a huir, a esconderse y a desistir de todo. Sin embargo, su fe en Jesucristo los hace fuertes y valientes para arriesgar su vida por el Evangelio y glorificar el nombre de Jesús a pesar de las circunstancias. Tú también puedes ir más allá de lo que jamás imaginaste para fortalecer y apoyar a la iglesia perseguida en su jornada de osadía y denuedo. Conoce la realidad de los cristianos perseguidos y alimenta la fe de aquellos que se atreven a perderlo todo por amor a Cristo. We left our village. We were actually fleeing because of. We ran. Am, no sé si captaron cuántos millones de cristianos hay. 380 millones perseguidos. Hay unas diapos que dejé yo puestas. La siguiente, por favor. La siguiente. Dale, dale, dale. La siguiente. Esa. 300 380 millones. Esta es una lista que hace un reporte que hace el Ministerio Puertas Abiertas. Hay varios ministerios que hacen cuenta del seguimiento. Son este ministerio de los bendiga porque son muy preparados. Han levantado un ministerio bien bonito para ver dónde la gente está siendo perseguida, los cristianos. Esto es un reporte bien, bien elaborado con estadísticas, por supuesto, quizás no tan cuantiosas, pero sí muy aproximadas y bien fundamentadas. Dice ahí que 1 de cada 5 cristianos son perseguidos en África, 2 de cada 5 perseguidos en Asia y 1 de cada 16 en América Latina. Dame la siguiente, por favor. Quiero que veamos unos gráficos acá. Hacia mi espalda, el del medio habla de los cristianos asesinados, solo los asesinados. Esos que están al medio, esa columna que está al medio, le doy las cifras. El 2022 al 23, el 21 al 23, 5.621, 4.998 entre el 2022-23 y del 2023 al 2024, 4.476, pero esos solo los que son asesinados. Em, si usted mira esas barritas rojas, la de arriba es las víctimas que sufren violencia sexual y matrimonios forzados, que tienen que ver con el cristianismo. Mire cómo han aumentado. Quiero que se fijen en la barra de arriba, cómo han aumentado ya hacia este tiempo, y la barra de abajo, hacia mi derecha, ¿cierto? Y la violencia física y psicológica
incluida amenazas de muerte, cerca de 54.786. Yo quiero que se fije cómo han ido creciendo, eso es lo que ve. ¿Me siguen? Cómo han ido creciendo. Em, Dame la siguiente, por favor. Los ataques a iglesias hacia mi derecha, claro que lo tengo invertido por eso. Hacia mi derecha los ataques a las iglesias. Solo el año periodo 2023, el rojito que está allá, 7.479 ataques a iglesias. Y dice que en amarillo, el de al medio, si me sigue, 3.775 secuestrados, ¿ya? Y así estadísticas varias que muestra este reporte bien interesante. Esa lista que usted ve, que si bien no se ve tan grande, quiero que usted se la nombro porque son algunos de los países donde hay más persecución. En el top 10 está, como se decía acá, Corea del Norte, en el primer lugar, Somalia, tercer lugar, Yemen, cuarto, Libia, quinto, Sudán, 6, Eritrea, 7, Nigeria, 8, Pakistán, 9, Irán, 10, Afganistán. Bueno, pues sigue India, Arabia Saudita, Myanmar. Como usted ve, dame la siguiente, por favor. Este mapa bien interesante, donde usted ve que en África y en Asia está principalmente la persecución. Lo que es en rojo es donde los países son hostiles, de frentón, son muy, donde es latente la persecución, en rojo. En naranjo, donde la persecución ya está levantada, pero no es tan fuerte. ¿Ya? Si se fija, Asia y África. Quiero que ahora sí pongamos Nigeria 1, por favor, porque algo bien interesante, porque uno de los países donde más persecución es Nigeria. ¿Podemos poner Nigeria 1? Vamos a alcanzar a poner algunos videos nomás, traje varios. Quiero que We ponga left our atención a este village. videito We que le were pasa a actually Nigeria. fleeing because of Boko Es Haram. cortito. We ran and hid in the bushes because our brothers were being killed by the extremists. In front of us, we could see the dead people with our own eyes. Most of the people in this church are those who are refugees, who were displaced from the far north of the country. When they arrived here in April, this is where our services take place. But it is a challenge because when it rains we cannot gather because of the structure of the hut. We need several things. We do not have water, we do not have roads either, but water is the most important thing. Pray for us because we do not have food. Christians go out to look for food. In the last month, many did not show up at church because they did not have anything to eat. We need your prayers. Please, brothers, do not stop praying for us. Quiero que en Nigeria 2, porque tiene algo bien interesante y quiero relevarlo. El segundo videito de Nigeria 2, por favor. Quiero que ponga atención, pues este está en español ya. Querido compañero de oración, ¿sabías que solamente en Nigeria y durante todo el año pasado al menos 4.650 cristianos fueron asesinados por su fe? Imagina que esto equivale a que cada 2 horas un cristiano en Nigeria muere por haber decidido seguir a Cristo. O visto de otra manera, 13 cristianos al día están entregando sus vidas por amor a Dios. Por eso, necesitamos hoy más que nunca tu apoyo en oración por la Iglesia en Nigeria. Ora por aquellos que son acosados, aterrorizados y asesinados por causa de su fe. Así también para que Dios alcance y transforme los corazones de los perseguidores. Ora también por los niños, viudas y todos aquellos que son especialmente vulnerables, para que Dios proteja y consuele sus corazones. Y por último, ora por el gobierno de Nigeria, para que deje de ignorar
esta situación de todos los cristianos que sufren persecución y evite que los extremistas continúen sembrando el terror tan impunemente como hasta ahora. Te damos muchas gracias por tu apoyo en oración, porque sabemos que juntos haremos mover la mano de Dios a favor de la iglesia perseguida. Que el Señor te bendiga. Gracias. ¿Puedes mostrarme el mapa? Voy rapidito en esta parte que tengo. Fíjese que les decía que esto pasa en Nigeria, pero no es una única realidad. Y yo quiero llevarlos a algo que a mí me conmovió cuando yo estaba preparando este tema, porque me dije, oh, estaba mirando y concentrándome en la parte, ¿cierto? En la parte de la izquierda del mapa, Asia, África, pero no sé si se dieron cuenta de lo que está pasando en Latinoamérica. Apareció ahí, bueno, 26, Cuba, que tiene un régimen de gobierno ateo. En el lugar 30 apareció Nicaragua, años que lleva. En el lugar 31, México. Y en el lugar 46, Colombia. Es curioso porque todas estas correlaciones, y ¿por qué tomé el ejemplo de Nigeria? Porque básicamente lo que contaba el líder que hablaba era que son generalmente en Nigeria grupos extremistas que pasan asesinando gente y toman a las mujeres, las violan, porque son grupos extremistas que no obedecen al gobierno, ¿ya? Y esta es una dinámica que se está repitiendo en Latinoamérica con estos países. Es muy parecido a lo que está apareciendo. No es, a veces es el gobierno el que reprime, que podría ser más al este, pero hay sectores donde hay grupos organizados, grupos extremistas, ateos, que destruyen a los cristianos porque los consideran enemigos. Esa es una realidad que está pasando en África, pero también se está dando tanto en Colombia como en México. A ver si podemos mostrar los dos de México, por favor. Son videos cortitos, pero bien significativos, los quise mostrar. México 1 y México 2, por favor. Por favor, escuche. Perdón. La luz. Cristianos que viven en 3 comunidades diferentes en Oaxaca han denunciado el acoso que están sufriendo por parte de las autoridades comunitarias. Según la comunidad, los hermanos están perturbando la armonía de la comunidad, porque practican una religión diferente a la establecida. A principios de noviembre de 2023, las autoridades decidieron retirar los derechos básicos de los cristianos, sus hijos fueron prohibidos de asistir a la escuela, y también impusieron una multa de $80 para aquellos que les proporcionaran alimentos o insumos básicos. Desde entonces se han producido diversos hechos, como el encarcelamiento de 3 cristianos por una noche. Ora por la seguridad de los cristianos perseguidos en México. Dios le bendiga, hermanos. Nosotros somos una familia pastoral. Estamos sirviendo al Señor en la sierra, en el norte del país, de México. Y es mi esposo, yo y 4 hijos que estamos sirviendo. Hemos desplazado más de 130 creyentes, incluyendo niños. Fuimos amenazados, nos sentimos inseguros de lo que está pasando donde estamos trabajando como pastores. En ese tiempo nos sentimos inseguros, pero a la vez queremos tener paz en nuestra familia y el creyente también que ha sido desplazado, quisiéramos que haya paz para poder seguir con la misión. Bien. Si preparamos el de Colombia, cuando yo les diga, por favor, como les decía, esto está cercano. Em, Me llama mucho la atención, por supuesto, que el púlpito nunca debe ser un lugar para el proselitismo político, porque lo que aquí se predica es palabra de Dios. Pero me llama la atención que en estos países son gobiernos ateos los que están, gobiernos de concepción atea los que están gobernando, sobre todo en México, en Colombia, de conmovisión atea. Saquen sus conclusiones, yo no vine a hacer proselitismo político, pero el ateísmo es contra el cristianismo. ¿Mm? Y estos grupos subversivos que se levantan y asesinan gente y no tienen simpatía con los cristianos, ¿por qué? Porque no quieren, ¿cierto? No quieren a Dios, si finalmente hay una lucha. Como les decía, esto en México, y es más latente de lo que vemos,
Y, y quiero ponerle énfasis en el tema de los grupos subversivos, ¿ya? Porque quiero hacer un alcance al respecto, ya pasando a lo que es la enseñanza bíblica que tengo. Voy a tratar de hacerlo breve, pero quiero que ustedes tomen en cuenta lo que pasó en Colombia, lo que está pasando en Colombia, que es muy, muy, muy triste y a veces no sale en las noticias. Pongamos el de Colombia, por favor. Este es un poquito más largo, pero quiero que lo tomen en cuenta. Sonaron todos los tiros, entonces yo de una me asusté y fui a preguntar por mi mamá y mi papá. Y cuando vi a mi mamá, simplemente ella respiraba. Entonces yo al verla así, yo quería como hablar con ella y pues la gente no me dejaba. Decía, ay, déjenme de entrar, déjenme de entrar. Y, o sea, y yo quería hablar con mi papá, porque mi papá sí podía hablar. Él decía que no sentía las manos, que lo llevaran rápido al hospital. Y yo quería hablar con él y no me dejaron hablar con él. Entonces, los hermanos de la iglesia vinieron y hicimos una oración por mi papá y por mi mamá. Y después a la hora me llegaron a mí con la noticia de que mi mamá había fallecido. Entonces ahí fue donde yo llegué y dije, pero no se supone que cuando uno le pide a Dios, Dios lo responde. ¿Por qué sería que Dios no, o sea, no respondió nuestra oración? Que Dios tenga misericordia de ellos y que pues que nunca les vaya a pasar a ellos lo que ellos le hicieron a mis padres. Y esta es la triste realidad de los huérfanos de la iglesia perseguida en Colombia. Queridos hermanos, en Colombia, ¿sabíais que vuestro país ocupa la posición número 34 en la lista mundial de la persecución que elabora anualmente la organización Puertas Abiertas? Un día mi padre está predicando, mi mamá está cantando, mi hermana y yo estamos jugando. Y llegan unos grupos ilegales y coge a mi papá y lo saca. Cuando yo miré por primera vez esas personas, sentí como miedo, como terror en mi corazón, no sé. Nunca he visto así unas personas vestidas de negra, con armas, niños pequeños, con pistola, todas esas cosas. Me asusté mucho. Cuando llegaron mi papá me decía que lo iba a matar. Yo me sentía muy triste, como, uy, Dios mío, ¿y eso por qué? Lloro de día y noche en mi cama, a veces me pongo a leer la Biblia y oro mucho por mi papá que lo cuide de todo mal y peligro. En ese lugar a veces yo extraño mucho a mi familia, a mi hermana, que a veces jugamos, mi mamá que por la mañana le da un beso, que la abrazaba, y a mi papá también, que él me enseñaba a corregirme. Me hace mucha falta mi familia. Por eso quiero aprovechar para pedirte que compartas este material, que la necesidad de la iglesia perseguida en Colombia sea oída, bajo mi punto de vista, en primer lugar, en la propia iglesia en Colombia, en ciudades como Bogotá, Medellín o otras grandes ciudades donde la iglesia del Señor no sufre estas restricciones. En el interior de la iglesia en Colombia debería ser el primer lugar, como digo, donde esta necesidad debería sonar con una fuerza que debería ensordecer a todos. Por eso hago un llamado directamente a los pastores, a los líderes, a los hermanos que podáis informar, motivar, concienciar sobre esta realidad a las iglesias en las grandes ciudades de Colombia donde esta realidad de opresión y persecución no llega, puedan tomar medidas de apoyo en oración y sobre todo en concienciación, en saber lo que está sucediendo a sus hermanos, no muy lejos de ellos. A mí me parece que las iglesias hoy juegan un papel fundamental y muy especial. Por eso, gracias a Dios que Dios dejó las iglesias. Tengo experiencia de niños que se han quitado la vida solitos, porque no han resistido el rechazo, el que no se ha tenido en cuenta lo que él piensa. Para muchos allá no se mira la situación
Ni siquiera muchos se enteran aquí que estamos sacando niños, o que se los hemos quitado de las garras a los grupos, nadie se ha enterado. Incluso muchos no creen. ¿Cómo usted puede ir a sacar un niño y quitarse los grupos tan terroristas, tan malos? Entonces, con la ayuda del Señor lo hemos hecho. Porque entonces no creer eso es no creer en el Señor Jesús, no creer en milagros. Esto está pasando más cerca de lo que nosotros creemos. Estaba revisando algunas estadísticas desde el año 2018-2019, cuando ocurrieron los hechos que conocemos en Chile. En el sur, sobre todo, se destruyeron muchas iglesias. ¿Sabe por qué? Por grupos radicales. Em, la reflexión es la siguiente. El narcotráfico ha aumentado, bandas delictuales. La maldad está más cerca para nosotros y la maldad no tiene Dios. ¿Qué quiero decir con esto, hijos de Dios? Que pienso que no hemos tomado todavía el peso de que esto podría estar a la vuelta de la esquina. No se aproximan unas elecciones. Como les decía, yo no vengo a hacer, y no es mi tarea es predicar la palabra de Dios, pero tenemos que tener cuidado con los gobiernos ateos. Se lo digo con la responsabilidad como líder, ¿cierto?, delante del Señor, que nuestro deber, como dice la Biblia, es promover la paz de la nación. Y debemos orar para que el próximo gobierno, por compromiso del Señor, sean personas que tienen bien a la iglesia, porque la iglesia es la que desinfecta de toda la maldad. En nuestra lista de oración tuvimos DL lunes, martes y miércoles. La iglesia de Senfolig, nuestra iglesia hermana, está orando lunes, miércoles y viernes también ora. Y están estas listas contra grupos de narcotráfico, grupos radicales. Porque lo que puede pasar en Colombia, lo que puede pasar, lo que está pasando en México y lo que pasa en Nigeria, puede pasar aquí. Hijos de Dios, no subestimemos lo que estamos viviendo. Se lo digo con mucha responsabilidad. Quizás estamos bien en mi reducto, pero mañana no sabemos. ¿Por qué le hago ya este llamado? ¿Por qué no hacemos este llamado de atención? Porque primero mi tarea es orar por mi nación, es orar por estos países. A veces estamos tan ahogados, pero perdóname que se lo diga, porque también yo digo, Señor, estoy caminando y me ahogo. ¿Qué va a pasar cuando me hagan correr? ¿Me explico? A propósito. Si no aprendimos a entender que el Señor tiene un propósito, tiene una eternidad y a gozarnos, ¿cierto? En medio de la aflicción el día de hoy, ¿qué va a pasar el día de mañana? Los testimonios son muy lindos, porque después de esto, bueno, hay campamentos de este ministerio, que Dios los bendiga, y debemos orar por ellos. Ellos toman a estos niños, los preparan y hacen iglesia, y en algunos casos los toman en términos de orfanatos por los padres que han sido muertos, o sea, dado los padres que han sido muertos por la guerrilla. Muy, 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 muy triste. Pero como le digo, eso no está. Hace unos años hablamos de la persecución en Asia, ¿cierto?, en África. Ahora está acá. ¿Y cómo está entrando la maldad a Chile? El diablo no está jugando. El diablo está hablando en serio. Y tenemos que estar muy claros en nuestras convicciones. Si me dan la siguiente, por favor. Jesús previó la tribulación. Voy a pedir que estén muy atentos, porque dame la siguiente de la previó la tribulación. Está más adelantito. Dale, dale. Jesús previó la tribulación. Y el cristianismo y Jesús el cristianismo no tiene letras chicas. El Señor fue bien, bien claro. Dice, los arrestarán, los perseguirán, los matarán, y en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Es una realidad, hija de Dios. Y si nosotros no aprendemos a entender que la temperatura de la maldad se puede poner muy compleja, ¿cierto? Y si no estamos preparados y no tenemos convicciones de quién soy el día de hoy, ¿qué va a pasar el día de mañana? Debemos orar por nuestra nación, por nuestras familias, por nuestra vida. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Por eso el llamado a la atención es que si usted no ha estado participando en los tiempos de oración, en los tiempos de ayuno, por favor, hijo de Dios, se lo digo con conciencia. Por favor, hijo de Dios. Esto está a la vuelta de la esquina. Que Dios nos guarde. Que el Señor nos guarde.
Pero si no oramos el día de hoy, porque solamente el Señor nos puede guardar, no quiero contar otra historia. Dame la siguiente, 3 cosas importantes que tenemos que tener claras. La tribulación. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo es hostil a Jesús desde el inicio, pero Jesús también nos advirtió que íbamos a tener aflicción. La tribulación viene una palabra bien interesante en el griego, ¿cierto? Que es tlipsis, que es una presión agobiante, abrumadora. Y en la antigüedad tenía que ver con los granos cuando eran machacados y pulverizados entre 2 ruedas, ¿ya? Sin la posibilidad de alivio. Puede venir una tribulación. Si usted está siendo tribulado el día de hoy, quizás el Señor nos está preparando para tribulaciones mucho, mucho más complejas. Estamos siendo entrenados porque quizás el día de mañana nos toque dar testimonio de nuestra fe por amor al Señor Jesucristo. Dame la siguiente, martirio. El martirio. Jesús dijo, los van a matar. Y esto es parte de la vida cristiana. En los primeros años del cristianismo hubo cristianos que sí dieron la vida. Eso está documentado en la historia, está documentado en la escritura. Hay 3 versículos que se mencionan acá. En Hechos 22:20 se habla del martirio de Esteban. Mártir es testigo. Mártir es testigo. ¿Qué quiere decir? Que fue un testigo que dio su vida a causa del testimonio de lo que creía. Uno de ellos fue el mártir Esteban. Después en Apocalipsis 2:13 se le recordó a la iglesia de Pérgamo de un Antipas que murió como testigo, como mártir en medio de ustedes, el mártir Antipas. Y luego en Apocalipsis 17:6 se habla de los mártires de Jesús. Señor, no quisiéramos pasar por esto, pero tengo que advertírselo. Y Jesús también lo advirtió. Pueden haber mártires, pero hay una noticia bien interesante, que el cristianismo se ha escrito con mártires, con gente que estuvo dispuestos a morir por su Salvador. Y la misma vida de Cristo fue así. Dio su vida, ¿por qué? Por obedecer al Padre. ¿Por qué? Porque tenemos algo mejor en los cielos. Otro síntoma, la siguiente, odio. Jesús dijo que en todo el mundo la causa del odio va a ser seguidor de Cristo. Dice en Juan 15 del 18 al 20, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Los terroristas no negocian. El mal no negocia. Las tinieblas no negocian. Porque no negociaron con el Señor Jesucristo. Dice Jesús, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, que va a haber gente que va a creer por nuestro testimonio. Tribulación, martirio y odio. La siguiente, por lo tanto, hijos de Dios, si viniera la persecución, ¿seríamos identificados? ¿Seríamos un objetivo? Pienso que sería lo sano. No es que uno esté buscando problemas, no es eso. Nadie quiere pasar por esto. Pero si viniera, o pasaríamos desapercibidos porque hay poca diferencia visible entre tu vida y la vida de los que nos siguen a Cristo. Si no caminaste con los que caminan, ¿cómo vas a correr con los de a caballo? Si no aprendemos a gozarnos el día de hoy, si no aprendemos a santificarnos el día de hoy, si no aprendemos a leer la escritura el día de hoy, si no aprendemos a orar el día de hoy, ¿qué va a pasar el día de mañana? Si viniera la persecución, el Señor nos guarde, nos guarde, que el Señor nos bendiga. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Por supuesto que oro para que mi país no caiga en esto, pero tengo que prepararme, hijo de Dios, y tenemos que estar preparados. La respuesta, ¿cuál es la respuesta? Vamos a nombrar 4 puntos. ¿Cómo nos preparamos para este tiempo? Y pienso que el Señor nos está alertando. La fidelidad. La fidelidad. Fidelidad tiene que ver con tener fe. Viene de la misma raíz de fidenigno en el latín. Hicimos un tema hace años, creo que principios de año o el año pasado, de la fe.
Fe fides, esta raíz de fidelidad tiene que ver con hacerse confiable. Fiel es una persona confiable para Dios. En este caso, lo que Dios quiere decirnos, ¿soy fiel con el testimonio? ¿Soy fiel con lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Soy fiel y puedo decir, Señor, estoy tan convencido que tú me llamaste para salvación, para vida eterna, que voy a guardar este testimonio, incluso con mi sangre? ¿Podré decir como algunos, voy a ser fiel hasta la muerte? Porque si no corrí con los con los de a pie, ¿cómo voy a correr con los de caballo? Si no somos fieles en lo poco, ¿cómo vamos a ser fieles en lo mucho? Hijos de Dios, no subestimen las pequeñeces donde Dios no está desarrollando fidelidad, porque el día de mañana, si no fui fiel en lo poco, ¿cómo voy a ser fiel en lo mucho? ¿Cómo fui fiel en lo mucho? Primer punto, debemos aprender que Dios obra y que la historia del cristianismo y la historia de los que han creído en el Señor ha sido en persecución, no temas. Así ha sido desde el Éxodo, ¿cierto? Con los judíos que estaban allá, que el Señor los liberó. Después, el pueblo de Israel que fue perseguido y que tiene una constante persecución. A mí me llama la atención el testimonio del pueblo judío. ¿Sabe por qué? Porque ellos, o sea, aquí no estamos ni soñando que pasara una guerra. Nosotros que no estaríamos atacados si nos atacamos con la lluvia, perdóneme. Los santiaguinos, ¿no es así o no? Eh, allá en Israel, desde el día que se estableció, bueno, en la historia bíblica, si usted ve, siempre estuvieron en guerra, siempre tuvieron que estar contra todo, sacando su nación hacia adelante. Eh, Ahora en los tiempos modernos, el año 48, cuando ellos, bueno, cuando dan la ONU, digamos, le da el mandato a Israel, ¿cierto?, que se establezca como nación, ellos declaran su independencia y al día siguiente ya tenían guerra. Y así, desde el 48 en adelante han tenido 5 o 6 guerras y hoy día que estamos viendo, guerra, persecución y los matan. Pero ellos no están temblando. Cuando uno está en Israel, están todos preparados porque saben que tienen que pelear por por su nación, porque aman a su nación, porque saben que son escogidos. Si viene una guerra, si viene un bombardeo, ellos saben que tienen, para que me entienda. Aquí los chilenos, con permiso de mis hermanos extranjeros, los chilenos viene un temblor grado 6, ya. ¿Cuál es el dicho? Si si se alarga, me paro. ¿Cierto? Ya cuando uno mira la ampolleta, calcula, si ya se pone, ya de que tengo que pararme, ¿cierto? Y me voy a la puerta, bueno, todo. Bueno, y por eso somos conocidos con los extranjeros, ¿cierto? ¿Cómo los chilenos no tienen miedo? Porque sabemos lo que pasa, gracias a Dios. Bueno, y Dios nos ha preparado, con los israelitas pasa lo mismo. Viene una guerra, ya. Me pregunta, ¿lo están bombardeando? Sí, bueno, tenemos que ir a los refugios. Tienen todos los operativos, así como en los terremotos a los chilenos, son las guerras para los judíos. ¿Es así lo que hemos estado allá? Sí, es así. Porque ellos están preparados, porque saben que su historia ha sido sobre el dolor, sobre las circunstancias difíciles, pero ellos han sido fieles, porque saben quiénes son, saben que Dios los estableció, la fidelidad. Por eso es tan importante entender quién soy para Dios. Yo fui escogido, llamado. El Señor pagó un precio de sangre. Hijo de Dios, hijo de Dios. Y quiero verlo en estos 4 puntos acerca de la fidelidad. No quiero ser liviano, pero la recompensa eterna que tenemos con respecto a lo que tenemos que pasar cuando admiramos lo eterno, ¿qué es comparable? ¿Se puede comparar? Por eso la fidelidad tiene que ser algo que yo debo desarrollar en este tiempo, es poner mi fe y entender que Dios está obrando en todas las circunstancias de mi vida el día de hoy porque me está preparando para algo mejor, que es la eternidad. Y si para eso tengo que pasar la prueba de la persecución, gracias Señor, porque hay algo mejor. Y esas son las buenas noticias. Así que no se vaya asustado con los videos, sino esto es para que oremos. Pero también le quiero animar es que usted sea fiel el día de hoy. Aprenda a caminar con el Señor el día de hoy para que cuando se nos exija podamos correr y decir, sí, Cristo es mi Salvador. Durante la iglesia primitiva, muchos cristianos, por ser consecuentes con la fe y declarar
que Cristo es su Salvador y era su Rey, y no el César, fueron llevados a los circos, fueron muertos, fueron torturados, les cortaron la cabeza. Miren la que pasaron los primeros cristianos en la historia del cristianismo. Y quizás muchas veces para que nosotros tengamos tan solo una Biblia, ¿cuántos pagaron con su sangre para que estuviéramos en este lugar? Y los testimonios cercanos de los sacrificios que hemos tenido, ¿cierto?, para el levantamiento del ministerio. La historia del cristianismo, la historia de Dios ha sido contracorriente, hijos de Dios. A propósito del Congreso de los Niños, ¿cierto? Salmón no, Salmón al camarón. Siempre es contracorriente. Pero Dios ha desarrollado en contra la corriente la fidelidad de la gente. Gente fiel que diga sí, yo estoy dispuesto para morir por mi rey. Tengo que aprender a caminar en fidelidad el día de hoy. ¿Cómo lo hacemos? Primero, la siguiente, que los quiero atentos, muchachos. Primero, recordar la fidelidad de Dios. Cuente y recuente sus bendiciones. ¿Tiene bendiciones de parte del Señor? Dios ha sido bueno. Démosle gracias que nos podemos juntar en libertad. Pero oremos por los que están pasándolo mal. Son nuestros hermanos. Pero hay muchas, muchas bendiciones que Dios nos ha dado el día de hoy. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú tienes una identidad. Y si hay que pasar por persecución, gracias, Señor. No es que estemos buscando, por favor, no es que usted vaya a hacer, oh, persígame. No. Es que a consecuencia va a venir y nos va a identificar. A mí me llama la atención, digo, ojo con las redes sociales. El día de mañana, Señor, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La persecución ha sido una constante en la historia del que cree en Dios. Desde Caín, desde Abel, ha sido la persecución. Y Jesús lo dice acá. Gracias al Señor Jesús que siempre fue claro. ¿Cómo nos refugiamos? Si no aprendimos a ser agradecidos con lo que tenemos y a contar las maravillas, dice el Salmo 34:1, ahí lo tiene usted, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Si el día de hoy yo no aprendo a ser agradecido con el Señor, estoy pasándolo mal, te bendigo. Porque no dice solo cuando estoy bendecido, sino también en la aflicción. Aprendo a bendecir tu nombre. Dice el Salmo 56:11. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Cierto? ¿Qué puede hacerme el hombre? En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacerme? Podrán matar el cuerpo, pero no el espíritu, porque es del Señor. Aprenda a gozarse en el Señor y a ver su fidelidad. El Salmo 77:11. Me acordaré, oh Jehová, de tus obras, de tus maravillas. ¿Cómo está nuestro agradecimiento al Señor? Dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, bendiga al Señor. Hoy día podemos gozarnos, el día de mañana no sabemos, pero este es el día que hizo el Señor para agradecer. Dele gracias al Señor por su trabajo, porque tenemos una cobija, porque podemos juntarnos, porque tenemos un ministerio, porque el Señor nos está llevando a predicar el Evangelio. Gracias, Señor. Punto 2. Debemos aprender a ser fieles en la adoración. Dice el punto, la siguiente, por favor. Sé fiel en la adoración a Dios. Aprende a adorar cuando eres perseguido. Si usted está padeciendo persecución o aflicciones, aprenda a adorarle. Es el mejor entrenamiento. La dificultad, fíjese que de las tremendas dificultades a veces salen tremendas bendiciones. Porque dice la Biblia que Dios todo lo ayuda a bien. Aún en la dificultad, no en el dolor. La vida de Cristo fue en el dolor, pero de ahí sacó vida eterna. Dice el Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma, verá el fruto, gracias a esa cruz que fue tortuosa, que fue fuerte, pero mire dónde estamos nosotros, por la aflicción de otros. Nunca la aflicción de un cristiano va a ser en vano, porque es para el Señor. Por lo tanto, debemos adorar cuando estamos siendo perseguidos. El ejemplo es Hechos 15, Hechos 16, 23 al 25. Dice, le voy a dar los versículos en ánimo del tiempo. Después de haberle azotado mucho, dice que fue Pablo y Bernabé, me parece, Daniel, y Silas, perdón, los echaron en la cárcel, mandando carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido
este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. No alcancé a poner una foto, pero el cepo era un tronco que se ponían los pies y sobre otro tronco se ponían, ¿cierto? Y se apresaban. Era como una esposa grande. ¿Qué pasaba? Que el preso quedaba acostado, ¿cierto? Con los pies y no se podía mover. ¡Qué terrible! A veces el cepo no era solamente de los pies, sino que también se metía en la cabeza y las manos y quedaba inmovilizado de esta forma. Hay fotos de ese tipo de cepo. Imagínense cómo estaba Pablo y Silas. Pero dice el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La persecución puede levantar dichosos adoradores. Hay un testimonio muy precioso. Usted puede buscar después en estos ministerios, pero gente que en la persecución adoraba. Está el testimonio de Richard Gumbrand, que fue un pastor perseguido, también que es muy, muy valiente, que estuvo varios meses, ¿cierto?, preso, sin luz, pero dice que tuvo tremendas revelaciones cuando estuvo en persecución. Porque Dios, ¿qué importa? Dios entresaca lo precioso de lo vil. Dice, ¿cómo podemos hacerlo? Juan 4:23, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué pasaría si un día no nos podemos juntar? ¿Qué va a hacer de su casa usted? Una iglesia. ¿Mi casa? Mi iglesia. Curioso, ¿verdad? Pero cada lugar donde yo estoy, puedo levantar un altar de adoración. Que así sea. El día de mañana, perdonen, pero Ulgis nos dijo, si un día no nos toca reunir acá, nos va a tocar reunir ¿dónde? En las casas. ¿Lo dijo? Sí, tengo testigos. ¿Cuánto uno duerme? Bueno. Hijos de Dios, hay que estar preparados porque la obra del Evangelio tiene que seguir, porque el Señor viene. No leí un pasaje al principio, pero dice, no sé si lo tomó Hugo la semana pasada, pero dice que todas estas cosas en Mateo 24 son principios de dolores. Los principios de dolores tienen que ver con el parto. El parto, ¿cierto? Empieza a doler de a poquitito hasta que el gran dolor, ¿cuál es? El parto mismo. Pero vienen principios de dolores. Todas estas cosas, persecuciones, levantamiento, lo que habló Hugo, los temas que estamos viendo, son principios de dolores porque la tribulación viene para el mundo. Como nosotros creemos, a lo mejor ya después, en el arrebatamiento, que el Señor nos lleve, ¿cierto? Pero tenemos que aprender ahora a levantar altares de adoración. ¿Es su lugar de trabajo un altar de adoración? ¿Es su casa, es su cocina, es el lugar donde está un altar de adoración? Tenemos que aprender a orar en este momento, porque dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dice la Biblia que si dos o más se reúnen en el nombre, yo estaré en medio. ¿Cuánto hace para formar una iglesia? No, no más, pum. El esposo con la esposa. Esposo con la esposa. Aproveche de adorar al Señor. Si están sufriendo persecución, adore al Señor. Si están pasando dificultad. Si usted está solito, está solita, júntese con otro cristiano y adore al Señor. Sé fiel en la adoración como fue Pablo y Silas. 3. Vamos. Otro punto importante que debemos aprender a reevaluar el sufrimiento, que es temporal. Dice Romanos 8:18. Yo conozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir. Pues, en otras palabras, dice que la tribulación no produce sino un eterno peso de gloria. Y esta sensación de que el mundo se está poniendo tan incómodo para los cristianos, no está diciendo, Señor, no somos de aquí, me quiero ir. No, haga tesoro en la tierra. Trabaje, viva, bendiga, pero agéndese para lo eterno. En su fidelidad, Dios nos llamó a la eternidad. Dios, por su fidelidad, por la sangre de Cristo, nos llamó a la eternidad. No pierda de vista la eternidad, hijo de Dios, porque todo va a pasar. Eso está escrito. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que lo que vamos a sufrir para acá, quizás, no tiene comparación con la gloria que vamos a tener. Y gracias, Señor. Hay una esperanza. Si nos toca sufrir, gracias, Señor. Pero lo que viene es mucho mejor. Dice Romanos 12, 14, 21. 14. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendiga. Que sea usted un agente de bien para este tiempo. No seáis vencidos de lo mal, sino vence con el bien el mal. Es el tiempo de que los hijos de Dios hagan el bien lo más posible.
porque el mal está arreciando. Es tiempo de que nos pongamos las pilas. Perdona la expresión, es muy chilena. Tenemos que orar por nuevas casas e iglesias. Tenemos que orar por nuevos misioneros. Tenemos que seguir adelante, hijos de Dios. La leve tribulación no produce sino un eterno peso de gloria. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esto lo dijo en el primer siglo. Hijos de Dios, gracias porque hay una recompensa eterna. Y por último, reciba la recompensa de Dios. Por cada sufrimiento que se tiene por el Señor, hay un galardón eterno. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Dice en la versión Reina Valera, tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo, como diciendo, Señor, me estás premiando como el sufrimiento. Es difícil entenderlo en la carne, pero se tiene que entender con el Espíritu, porque los sufrimientos Dios nos prepara. Los sufrimientos nos permiten que nos humillemos, que busquemos, que seamos dependientes. Tened por sumo gozo. Los sufrimientos permiten que busquemos más al Señor. Por eso a veces Dios permite los dolores en nuestra vida, porque en el dolor Dios tiene un propósito con las circunstancias difíciles. ¿Para qué? Para entender un Dios que es soberano sobre todas las cosas. Dice el 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Sabe qué produce las circunstancias difíciles? Que uno diga, sí, soy del Señor, soy del Señor, soy del Señor. Y del Señor me va a sacar adelante y voy a seguir adelante. Y vamos a ir. Y voy a salir de esta prueba, voy a salir de esta enfermedad porque tengo un Dios que es soberano y que Dios tiene un propósito. Y cómo Dios saca lecciones en la enfermedad, en los lutos, cómo Dios lo hace y le da vuelta a los escenarios siempre. Y de la muerte saca vida, de la enfermedad saca sanidad. Y cómo nuestra historia se habla de que todos salimos de momentos dolorosos. Todos llegamos acá por momentos dolorosos, ¿o no? ¿Sí o no? Porque Dios tiene propósitos. Porque de la muerte Dios saca vida. Dios tiene propósitos con nosotros. Así que dejen que crezca, pues, una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Señor, gracias por las dificultades, gracias por las dificultades que tenemos el día de hoy. Y si vienen más dificultades, Dios no lo quiera, Dios nos guarde, o venga antes. Sé que venga antes, ¿cierto? Eh, pero si viniera, que nos pille preparados para decir, soy de Cristo Jesús. Soy del Señor. Apocalipsis 2 del 8 al 10. Le dijo, no temas en nada de lo que vas a padecer. Esta iglesia iba a ser perseguida. Apocalipsis 12:11 dice la siguiente. Con esto vamos a orar. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no menospreciaron sus vidas, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hay una historia que contaba en el material que nos daban, que decía que habían tomado preso a un cristiano en China, y este hermano estuvo preso, y tuvo tan buena conducta que lo sacaron a trabajar al campo de la prisión, era muy respetado, y era tan confiable este hombre, que sabe que lo dejaron solo los, digamos, los gendarmes, no sé, los que cuidaban, lo dejaron solo, y como era en un pueblo, ¿sabes lo que hizo este cristiano? Tuvo teniendo la oportunidad para escapar, ¿ah? Se escapó, se escapó. Pero se fue ¿sabe qué hizo? Se fue a su casa, fue a traer y trajo 4 Biblias y volvió a la prisión. ¿Y qué empezó a hacer? Una obra evangelística. Y creo que la segunda vez fue igual y fue a buscar lo mismo, quedó solo y fue a la casa. ¿Y sabe qué fue a buscar? Radio, MP3, no sé lo que tenía, para traerle formas de que la gente escuchara en la prisión. Toda esa prisión fue convertida. Porque así es, Dios saca vida de la muerte. Señor, eres tú, Señor. Nos conmueve, Señor. Hay hermanos que están sufriendo por su fe, Señor. Y quizás nosotros todavía no nos ha tocado.
pero también tú nos estás seleccionando, Señor, porque si no hemos aprendido a caminar con los de a pie, Señor, ¿qué pasará cuando nos toque correr, Señor? Perdónanos por ser escasos, Señor. Perdona, pidámosle perdón al Señor. Pidámosle perdón porque a veces somos tan livianos, nos quejamos. Perdónanos por la queja, Señor. Tenemos pan, nos podemos juntar, Señor. Te podemos alabar, Señor. Hay otros que han muerto por su fe, Señor, por cargar una Biblia. Hay hijos que han perdido a sus padres, Señor, quedaron huérfanos. A otros cristianos los sacan, Señor, de sus iglesias, se las queman. Y nosotros somos tan mal agradecidos, Señor. Y nos convocan a un tiempo de oración o un ayuno o una vigilia y me quejo, Señor. Perdóname, Señor. O un devocional, perdóname, Señor. Pidámosle perdón al Señor por nuestra tibieza. Perdónanos, Señor. Por nuestro cristianismo cómodo, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Nos has bendecido, Señor. Definitivamente. Nos has dado más de lo que merecemos. A todos. Y nos cuesta evangelizar y comunicar lo que nos dijiste, que por gracia debíamos dar, Señor. Nos cuesta orar para que otros conozcan de la salvación, porque no tenemos claro de que somos de la vida eterna. Acláranos, Señor. Ayúdame a entender que me llamaste a la eternidad, Señor. Ayúdame a entender. Ayúdame a entender, por favor. Ayúdanos a entender de qué se trata esto, Señor. Como oraba Daniel, que esto no es una reunión simple, no una transmisión, es la vida eterna, Señor. Que somos refrescados, animados, equipados para la vida eterna. Ayúdame, Señor. Te pedimos tu espíritu, Señor. Líbrame de la liviandad, líbrame de la tibieza, líbrame de la queja, Señor. Si no aprendí a caminar el día de hoy, ¿cómo voy a correr el día de mañana cuando se ponga más complejo esto? Perdóname mi mediocridad como cristiano, Señor. Porque podría arrodillarme 5, 15, 10 minutos para orar por estas iglesias, Señor. Perdóname, Señor, mi falta de compromiso, mi fidelidad, Señor, en todo, en mi tiempo, en mis recursos. Perdóname, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Tenemos la oportunidad de orar por un país para que tú libres al país del mal, Señor. Y hemos estado orando contra los grupos armados, contra el narcotráfico. Levantemos una oración, porque de ahí podría venir persecución. Señor, por favor, clame, clamemos, líbranos, Señor, líbranos. Señor, unge y danos a un presidente que te tema, Dios, que te tema a ti, Señor. No predicamos partidos, nos interesa el reino. Somos del partido, del reino de los cielos. Ese es, ese es nuestro sello, los valores del reino, los 10 mandamientos, el amar al Señor con todo el corazón y el amar al prójimo. Pero si no he aprendido el día de hoy, Señor, enséñame, Señor. Tuvimos una vigilia, Señor. Tuvimos una vigilia, Señor. Y pocos fuimos los que vinimos, Señor. Yo te pido perdón por la falta de compromiso. Cuando se me pide que ore, Señor, perdóname, Señor, perdóname. O no valorar lo eterno, Señor. Y saber que este es el día que Dios hizo para que clamemos por Chile.
porque aún hay tiempo para salvar a esta nación y que el Evangelio sea predicado. Nos has dado oportunidades. Levanta tu iglesia para que ore, para que clame. Porque hoy día podemos clamar también por aquellas naciones perseguidas. Te oramos por Colombia, Dios. Libérala, Señor, a esos niños. Señor, no queremos vivir esa realidad. Podemos enseñarle la palabra de Dios libremente. Usted que es padre, usted le puede enseñar la palabra del Señor. En otros lugares, los padres que enseñaban fueron muertos. Si no caminaste el día de hoy, ¿cómo va a correr el día de mañana? Estos pastores en México, Señor, que por predicar les quitaron todo. Y yo no me arrodillo, Señor, y me entretengo en cosas, Señor. Perdóname, perdóname, Señor. Ayúdanos a valorar lo que tenemos, la libertad que tenemos. Podemos clamar por Colombia, por México, Señor, por Cuba, por Venezuela, Señor. Clamamos, Señor. Clamamos por Nicaragua, por Nigeria, Señor. Por el oraba por la iglesia perseguida, Señor. Fortalece a nuestros hermanos. Fortalece, fortalece, por favor. Fortalece, nos duele, Señor. Ayúdanos a valorar lo que tenemos, Señor. Y a ser fieles, Señor. Lo que hiciéramos pasar, Señor. Esperamos que tú vengas más pronto y antes, Señor. Pero si nos toca pasar, equípanos, Señor, con fuerza y fidelidad del cielo. Te lo pido para mi vida, te lo pido para esta iglesia. Te lo pido, Señor. Líbrame de ser un cristiano tibio el día de hoy, por favor. Líbrame de ser un cristiano mediocre. Por favor, que el tiempo se acaba, Señor. Bendice estas temáticas. Despiértanos, Señor. Despierta a tu iglesia, sabiendo que nos has bendecido, que nos llamaste a vida eterna, que somos tuyos, Señor. El tiempo se acaba, Señor. Queremos estar haciendo lo que tú nos demandaste. Bendícenos, Señor. Que podamos levantar nuevas células en nuestros hogares, Señor. Es el tiempo oportuno, el tiempo aceptable te he llamado. Levanta nuestras células, Señor. Levanta nuestros altares de adoración en nuestras casas, en nuestros trabajos, Señor. Despiértanos del letargo, del arrullamiento, Señor. Despierta tu iglesia para que tema tu nombre. Se tome en serio las cosas, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos. Y si nos toca ser fieles hasta la muerte, ayúdanos, Señor. Sabiendo que hay una eternidad mucho más grande, Señor, y que no se compara nada con tu eternidad. Y gracias por recordarnos en esta hora, porque somos tuyos. Te bendecimos, equípanos, levántanos. Levante sus manos y diga al Espíritu Santo, lléname, hazme valiente en este tiempo. Los cristianos en Hechos 4 dijeron, cuando fueron perseguidos, amedrentados, porque llevaron a unos apóstoles presos, ¿sabe cuál fue la oración en Hechos 4? Dijeron, Señor, danos más de nuevo para predicar. Eso le pidieron. Más fuerza, más vigor. Dale de nuevo a esta iglesia para que predique, para que levante. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, que no seamos temerosos, medrosos. Haznos valientes por ti, Dios. Quita el cansancio, la fatiga, la opresión en el nombre de Jesús. Oh, Rabazar y cansa y danos de nuevo para predicar, Dios. Danos de nuevo. Danos valentía. Ababás, toma, Rabazar, porque tienes un plan con esta iglesia, porque tú la llamaste en este tiempo. Y a cada uno, planes de eternidad, Señor, para entender que tenemos que tener puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oh Dios, queremos terminar este tiempo adorando, levantando nuestras manos a ti,